Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Veníamos de un episodio muy lindo en el que les estábamos contando nuestra historia. Y de todas esas veces que nos hemos agrietado y casi que nos rompimos y nos destruimos y cómo nos volvimos a construir, en el primer episodio les contamos un poquito más de la etapa temprana, de cómo nos casamos y alcanzamos a darles un pequeño abrebocas de cuando, como dice Santiago, a mí se me metió el demonio, me enloquecí y decidí divorciarme y acabar con esto. Sí, bueno, ¿en qué quedamos la vez pasada? Quedamos en que yo tomé la decisión de divorciarme después de estar interna en una casa de adicciones durante 60 días. 60 días en los que me metí y me encerré sin celular, sin contacto alguno con el mundo externo, a tomar una decisión importante que a mí me costaba mucho porque era una niña que estaba acostumbrada a darle gusto a todo el mundo. Una niña que estaba acostumbrada a hacer lo que los demás esperaban de ella y una niña que hacía lo correcto. Una niña que tenía miedo a decidir por ella. Entonces me interno en esa casa y llegamos hasta que yo te dije, quiero separarme. Quiero separarme, pero pues quería separarte a tu manera. Sí. ¿Sí? Y esa separación a tu manera era, venga, me quiero ir, pero me comenzaste a dilatar el divorcio. A mí no se me olvida que yo te dije, María Clara, te voy a enviar el documento, míralo, cámbiale todas las comas que quieras, quítale lo que quieras, ponle lo que quieras, yo necesito es que nos divorciemos. Tú no querías. Un día me saliste con un cuento de, es que lo está revisando mi abogado, y yo me acuerdo que te dije, pues si vas a meter abogado, pues yo meto abogado, y tú metes uno de $1, yo meto otro de $5. Y es una ridiculez porque pues la plata finalmente se iba a quedar en abogados, sobre todo en personas como nosotros que pues, no, pues lo podíamos hablar, no habían cosas así. Sí, los $3 que teníamos, no crean que esto era un divorcio de grandes magnates. Pero nosotros creo que somos personas sensatas, que pues, a veces son cosas pequeñas, pero la gente por rabia o por lo que sea, pues no busca soluciones. No se me olvidó un 23 de diciembre que tu papá fue a mi casa y me dijo, Santiago, me llevó un regalo. Y me dijo, Santiago, ¿usted qué quiere? Y yo le dije a tu papá solo una cosa, que le diga a María Clara que me firme el divorcio, ¿sí? Yo necesito estar en paz porque ella quiere seguir con su vida, pero pues que me deje a mí también seguir con la mía. Para ti era súper importante la firma del papel. Para mí era importante cerrar ese ciclo. Okay. ¿Sí? Cerrar ese ciclo y sobre todo, hombre, uno cuando cierra cosas, yo no podía dejar simplemente la posibilidad de entonces de dejar una opción ahí abierta y que tú fueras la que tomara la decisión en el momento que tú quisieras. Eso no tiene sentido, no lo tenía para mí. ¿Sí? Yo creo que las decisiones precisamente tienen unas consecuencias. Y yo no me iba a prestar, y eso lo entendí en esos 2 meses, yo no me iba a prestar para seguir viviendo infeliz, darte gusto en lo que tú querías y yo estar ahí esperando como una hueva. Eso no lo iba a hacer. Eso no lo iba a hacer. Uy, no, tú cuentas esta historia y yo me da un poco de vergüenza, te lo juro, porque eso es el egoísmo puro, de verdad que me estaba poseyendo en ese momento, porque yo salí de esa casa en donde me sentía absolutamente empoderada, claramente porque había estado 60 días trabajando en mí, en quién soy, en qué quiero, completamente decidida, y salgo es yo feliz a buscar dónde voy a vivir, por primera vez voy a vivir sola, por primera vez voy a ser dueña de mis decisiones, por primera vez no tengo que consultarle a nadie. Entonces qué egoísmo haber pensado únicamente en eso y no tal vez en la tranquilidad que te significaba a ti haber firmado el papel. Sí, para mí eso era paz, faltaba un papel, tú estabas creo que en Cartagena, yo no sé qué estabas haciendo de rumba. Sí, yo estaba en la finca. Lo dice con rabia. En la finca de mi familia descansando. Y me acuerdo que tú ibas a Bogotá un 30 de diciembre y yo estaba también no sé, por Girardot como hacia el 30 de diciembre también y nos faltaba un papel. Me acuerdo que una persona fue a Girardot, yo fui a la notaría, firmé y esa persona te esperó para que tú también firmaras. Pero para mí eso fue, digamos, cerrar ese año ya con ese tema definido para mí fue fundamental. Sí. No se me olvida que cuando se toma la decisión de separarnos, mi papá va a la casa y van 2 amigos míos y mi papá es un bacán, pero es una persona clara y lo primero que me dice es, Santiago, usted tiene que entender que esto se acabó. Sí, o sea, esas palabras son jodidas porque uno espera que a uno lo cojan y le den palmaditas en la espalda y yo le agradezco mucho a mi papá eso. ¿Te aterrizó? Me aterrizó. Sí, eso fue un viernes y yo el domingo ya estaba trabajando, nadie se enteró porque es que era un problema mío, ¿sí? Y yo obviamente tomé decisiones desde ese mismo día, yo siempre lo digo y va a sonar un poquito grosero, a mí me preguntan, Santiago, ¿cómo se supera
una ruptura o una separación, y yo siempre les digo, mire, entre usted más rápido se coma la mierda, es muchísimo mejor. Esa es la única forma, porque esos procesos de duelo, ¿sí? Hay que vivirlos, pero hay que trabajar para eso, ¿sí? Muchas decisiones que yo tomé, por ejemplo, yo le bajé, yo dejé de salir a rumbear por un tiempo, salía y si había mucho trago me iba, porque ese tipo de cosas no ayudan, entonces uno se tiene que ayudar, si uno quiere salir de ese hueco, pues hombre, ayúdese, hay personas que toman otro tipo de decisiones, ¿sí? Que comienzan a buscar viejas, a beber, a hacer lo que sea, yo no, ¿sí? Yo comencé a entender que a partir de ese momento lo único que importaba era mi tranquilidad, y creo que como yo manejé esa época, que para mí fue una época espectacular, una vez como que asimilé todo lo que había pasado, yo comencé a vivir feliz. ¿Por qué? Porque encontré esa paz que contigo no encontraba. Uf, qué frase tan dura de oír, pero era verdad. En cambio, para mí, esa época fue de puros altos y bajos. Yo creí haber salido de la casa en la que estuve interna, supremamente empoderada, y claro, así fue al principio. Pero a diferencia de Santiago, en vez de tomármelo con calma, yo salí como una loca desaforada a vivir todo lo que yo sentía que el mundo me debía, porque recuerden que yo fui una niña que estaba en la casa, encerrada, saliendo una vez al mes, con unas reglas demasiado estrictas que no había saboreado el mundo. Entonces salí a probar el mundo, pero con toda. Entonces, cuando uno en cambio de tomarse las cosas con calma, pensar, permitirse sentir, lo que hace es un poco evadir todo esto con la rumba, con la salida, con el trago, pues claro, llegan altibajos y claramente tienen momentos de felicidad extrema. Yo les digo que me acuerdo de esos 2 años de divorcio, porque esto, contando, fueron 2 años de divorcio. Yo los viví en plenitud absoluta, pero con muchos problemas, y muchos problemas era primero que en mi casa no me aceptaron que yo me hubiese divorciado. A mí mis papás me dejaron de hablar, mi papá me dejó hablar 3 meses enteros en que no me dirigía la palabra porque se sentía herido en lo más profundo de mi alma que yo estuviese teniendo ese comportamiento y que hubiese herido a Santiago y que hubiese herido los valores de la familia que él me había enseñado. Duro también porque claramente tuve esos altos y bajos de salir a rumbear y pasarla de él y al día siguiente decir al final que estoy construyendo y estoy sola. Duro también porque yo no fui una persona que hubiese entendido cómo se maneja el dinero. Entonces, fui una niña que tenía una burbujita cuando estaba en la casa de mis papás. Salí a una burbuja muy parecida en donde vivía con Santiago, que es una persona que hacía todo en la casa, que tenía todo en regla, supremamente juicioso. Yo no tenía ni idea de dónde se pagaba la luz, el agua, el gas, cuánto costaba un mercado, no tenía ni idea de nada. Tenía un sueldo maravilloso porque Pero sabes, te además... interrumpo ahí. Fue bueno que lo hayas vivido. Claro. Porque entre otras cosas, tú tenías una banderita de guerra que a toda hora tú me sacabas y era, es que yo quiero Ser dueña de mí. sí, y saber qué es pagar un recibo. Yo siempre decía, Claro, ¿quién quiere eso? ¿quién quiere eso? Esto era chistosísimo, ahora que lo dices, cada que yo decía, yo explicaba esto, la gente me decía, pero tú estás loco, ¿qué? Y era una sensación que yo tenía de verdad, era como, es que yo no sé quién soy, qué es mi vida, qué tengo que hacer, cómo se maneja la vida. Y fue duro para mí, pero estoy completamente de acuerdo que todo esto que les estoy diciendo, que fue problemático para mí, al final fue lo que me hizo como sacar la cabeza del hoyo en el que yo mismo me metí y aprender y entender y crecer y madurar. Muchas personas, tal vez como tú, que son un poco más racionales, entienden cuando el papá llega y le dice salga adelante. Yo no, a mí llegan y me dicen haga esto, que por ahí se va a caer, y yo más ganas tengo de pasar por ahí porque es que yo tengo que demostrar que yo no me puedo caer hasta que me caigo y aprendo y no vuelvo a pasar. Somos dos personalidades completamente diferentes y mi vida en esos 2 años giró en torno a yo quiero saber quién soy, y en quiero saber quién soy me di demasiados golpes, Santi. O sea, yo creo que ni siquiera algún día te alcanzaba a contar de la cantidad de cosas que yo pasé, pero para mí al final de todo esto, por eso no me da ni pena contarlo, me parece que es hermoso porque fue mi forma de crecer, de madurar, de entender. tú entendiste que tus problemas o que la raíz, la causa de tus problemas o sea, no siempre era yo. Claro. ¿Sí? Y eso para mí era importante que lo entendieras porque obviamente yo cometí demasiados errores. Pero a toda hora tú... Sí, esa bandera de guerra. Santiago es el culpable. Santiago y pues no. Sí. Sí. Eso fue de verdad demasiado importante. Yo era una persona que me dediqué de verdad a la vida maravillosa y fantástica, que al final no termina maravillosa y fantástica, porque yo tenía un trabajo en televisión en esa época en el que me pagaban demasiado bien para una chinita de 27 años que tenía, 26 años que tenía, y tenía solamente un día de grabación al día, o sea, trabajaba un día a la semana, el resto de días lo tenía para loquear, para salir, para viajar. Entonces yo me dediqué a gastar como una loca y, oigan, un buen día me levanté y no solamente estaba sola,
estaba con mi familia dándome la espalda, estaba seguramente enguayabada, con dolor de cabeza, dolor del cuerpo, de rodillas, de bailar, de gritar, de lo que fuera sin voz. Y aparte de todo, una cosa que me golpeó muy duro, quebrada. Estuve quebrada. Y quebrada es que literalmente yo no tenía para pagar ¿cómo se llama esto? Sí, ven, ni siquiera sé La cuota de administración. Gracias. La cuota de administración de mi apartamento. Me llaman y me dicen, tienes 5 días de mora. Y yo, ay, no, ya soluciono esto. Reviso mis cuentas y digo, ok, me acabo de gastar todo en carteras. Este mes desayuné en Buenos Aires, porque así era mi vida. Almorcé en Bogotá y comí en Miami, así era mi vida de mente y desordenada, y tenía 5 carteras de millones y millones de pesos en mi cama sin abrir, y no tenía para pagar la cuota de administración. Fue un momento de verdad para mí como boom, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya basta, María Clara. Claro que tienes derecho a gozar, a hacer, a pasar bueno, pero pues tampoco es que sea uno para el otro lado a ser tan irresponsable. Y me empezaron a suceder muchas cosas así. Siento que ya fue como que la vida diciéndome, ya bájale y basta, ¿cierto? Tuve claramente 1000 desamores, porque en todo esto yo también dije, claro, Santiago no será el hombre de mi vida, pero el hombre de mi vida estará por ahí y voy a buscar. Y resulta que cada vez me encontraba y yo decía, ¿qué hombre de mi vida? Ni que nada, a mí no me gusta nadie, no quiero tener nada con nadie. Esta persona no es. Y para mí siempre había algo aquí en la cabeza que, sin pensar en que yo tenía que volver a Santiago, siempre yo recordaba, era como yo creyendo que estaba infeliz y que estaba sin paz y que estaba con alguien controlador. Resulta que era la época de mi vida en la que más tranquila estaba. Yo no sufría de nada porque tenía realmente un buen hombre, pero jamás pensé en que nosotros podríamos volver. Eso sí, jamás me lo imaginé, porque yo decía, Santiago, que va a querer volver conmigo si es lo último que se acuerda de mí es que yo estaba demente y que siga estando peor de loca, que va a querer volver algún día conmigo. Nunca se me pasó por la cabeza hasta que bueno, ojo que en estos 2 años nunca hablamos, nunca nos vimos, nunca hubo contacto de nada. Yo seguí mi vida, Santiago Lal, yo no tenía ni idea de en qué andaba, pero a veces ya al final de los 2 años, cuando salía y me tomaba mis traguitos, me daba por pasar a las 3 de la mañana por su casa a ver si estaba la luz prendida o alguna cosa. Eso no sé si lo sabías, pero pasaba por ahí, no timbré, no llamaba, pero pasaba como a ver qué, como a ver qué había por ahí. Nada, siempre todo muy tranquilo, nunca había una vieja por ahí pegada a la ventana, que era lo que me imaginaba, ¿ver? Oigan, y llegan los 2 años y dentro de esa quebrada que me pegué, pues claramente me tuve que salir a buscar otro trabajo y terminé trabajando en una emisora en la que la vida me dijo, venga, que si usted lo que necesita es trabajar, yo le voy a mostrar que es trabajar, porque usted nunca ha trabajado, María Clara. Y después de haber trabajado tan duro, después de estar con mis papás, como que a sentarme un poquito, tuve una conversación muy linda con mi papá. Que mi papá, que fue la persona que más duro me dio en todo lo del divorcio. Y hoy lo entiendo, porque pues cuando uno cree que sus hijos están descarriados, pues yo creo que yo hoy en día como mamá también iría a tratar de salvarlos. O al menos a tratar de hacer algo. Entonces estábamos sentados y él me dice, bueno, ¿y tú qué? Yo acabo de terminar una relación que había tenido tóxica, la verdad, porque esa relación me servía muchísimo para comparar un poco quién eras tú, porque como siempre te daba yo tan duro, para mí tú siempre eras demasiado grosero, demasiado extremista, demasiado pragmático, demasiado racional, demasiado cansón, y conocí que era realmente un hombre cansón. Entonces en ese momento yo le estaba contando esa historia a mi papá y le decía, ni siquiera Santiago, que hubiera tenido todo el derecho de decirme a mí tal por mi mal comportamiento, lo hizo. Viene una persona que acabo de conocer aquí a decirme hasta de que me va a morir, chao pescado. Y le dije una frase que a él lo marcó. Le dije, ¿sabes una cosa? Al final yo creo que no me he imaginado teniendo intimidad con alguien que no sea Santiago. Y me dice mi papá, ¿a qué te refieres con intimidad? Y yo, papá, para mí intimidad es estar arrunchada con una persona pensando en mi futuro, en tener hijos, en ese silencio que no es incómodo, en construir algo real con una persona, en incluirla en mi familia, en que sea parte de mi vida de verdad. Entonces mi papá, esto fue como si le hubiera hecho un ring en la cabeza y me dice, hablemos con Santiago. Y yo le prohíbo inmediatamente, porque le digo, qué vergüenza vas a llamar tú a Santiago ahora, justo cuando yo estoy quebrada, otra vez donde mis papás, o sea, arruinada, golpeada por la vida, ojerosa. O sea, no, si yo algún día hablo con él, va a ser cuando yo me sienta fortalecida, pero ahorita no quiero que se sienta como, claro, María Clara fue, gozó la vida y cuando la vida la atropelló y se volvió de Santiago. No, jamás iba a permitir eso y le dije, por favor, no. Mi papá, como suele ser, bien terco, igual lo hizo. Un día llama a Santiago y le dice que se vean. Sí, me dijo que nos viéramos. Pues tu papá siempre, pues yo siempre le dije, general, lo que usted necesite, aquí estoy yo. Yo con él durante ese tiempo me hablé creo que 1 o 2 veces, nada más. Y me invitó a almorzar. Hablamos muy bien, una conversación de 2 horas, tu papá absolutamente nervioso.
y los últimos 5 minutos pues me habló de ti. Yo le pedí que no me hablara mayor cosa de ti, y me dijo que por qué no hablábamos. Yo le dije, ¿pero para qué? Le dije, ella está feliz, hay que dejarla vivir lo que está viviendo y yo estoy muy tranquilo. Realmente yo no, a mí no se me había pasado por la cabeza volver a hablar contigo, porque yo encontré que sin ti yo era mucho más feliz, yo estaba en paz. Y no más de pensar, o sea, otra vez o sea, sentarnos a hablar de qué. Es que yo sentía que tú y yo no teníamos absolutamente nada de qué hablar, no teníamos tema de conversación. Y yo le dije, pues, sin embargo, pues si usted insiste tanto, porque él fue muy insistente, le dije, dígale si quiere que me llame en unos 15 días y hablamos. Él me contó todo lo que tú lo que estabas contando, pues que te dejaron de hablar y todas esas cosas. Yo le dije, apóyenla. Le dije, porque estoy seguro que que ella los necesita a ustedes muchísimo, ¿sí? Desafortunadamente, para ti, para mí fue un poquito diferente, porque, pues, si tú no querías saber de mí, pues, sencillo. Pero a mí, yo varias veces que iba a Carulla o donde fuera, me encontraba con una revista y había un chisme tuyo pendejo ahí, y para mí eso realmente era harto. Y yo decía, pues yo obviamente pues traté como de cortar todo contacto con tu círculo de amigos, eh, pero pues de una u otra manera me enteraba de cosas y yo decía, muchas veces decía, esta vieja está como loca. Pero pues allá Estaba él. como loca, no Sí, estaba bien loca. y yo decía, o sea, ¿qué voy a hablar con ella para volver a qué? Sí. ¿Sí? ¿Volver a qué? Y nada, pues a los 15 días tú me llamas y nos pusimos a hablar. Tú me preguntaste pues me echaste un Ay, cuento no, largo. pero esperen que es que como son los hombres y ven esta adelantada que se acaba de pegar, esto merece unos detalles porque realmente para mí fue como, oigan, volver a mis 12 años la primera vez que vi a Santiago. O sea, mi papá me dice, te vas a ver con Santiago, yo lo llamo, nos ponemos una cita y yo ese día pensando, ojo, detrás toda mi familia que era por supuesto fan absolutamente de Santiago, qué te vas a poner, a qué nos vas a ir, qué perfume te vas a echar, mi mamá, todos estos detalles divinos, porque yo me sentía como en la primera cita y era para mí súper importante verlo y de verdad pensar como que iba a sentir, porque una cosa es el imaginario que yo tenía de, ay, sí, claro, mi vida antes era tranquila y yo no la valoré, ahora está vuelta un 8, pero tampoco era como, o sea, de verdad tenía la intriga de pensar qué iba a sentir cuando te viera. Y eso fue divino porque yo llegué a ese café con, o sea, el estómago revuelto, tenía hasta gastritis de pensar que te iba a ver y yo decía, o sea, perfectamente Santiago me puede ver y me puede decir, devuélvase por donde entró porque a mí no me interesa saber de usted. Podía pasar. Sí, pero yo realmente ese resentimiento no tenía. Yo resentimiento no tenía. Nosotros terminamos la relación, la terminamos bien. Yo iba con cero expectativa. Era escucharte, a ver qué era lo que querías, y eso fue lo que yo te dije en la conversación. Yo vengo acá porque tu papá me lo pidió, porque tú lo pediste. Quisiste darme detalles más allá pues, digamos, de lo que a mí me interesaba, y yo te corté. Yo te dije, a mí no me interesa saber nada. Ni en qué andas ni Sí, nada, a mí no. sino qué hago acá y qué es Sí. lo que quieres. Y en ese momento yo no tenía ni idea yo qué quería, pero yo solamente les puedo decir que yo cuando vi a Santiago y me senté a hablar con él de pendejadas, porque de eso hablamos durante la primera tanda de conversación mientras diseccionábamos el tema, yo lo veía y yo decía, siento como si me hubiera vuelto a sentar en mi casa de siempre, como cuando uno llega, ay, se descarga y vuelve a respirar y me hubieran quitado un peso de encima. Y yo decía, a mí este hombre me gusta cómo se ve, me gusta cómo huele, me gustan sus manos, me gusta cómo está vestido, me gusta cómo habla, porque de alguna razón yo sentía que también estaba viendo una persona diferente, ¿sabes? Una persona tal vez menos encasillada en lo que a mí tanto me aturdía un poco al principio de la relación, que era como, estoy acá y si vamos a comer pizza es pizza, porque si se pide una hamburguesa la vida se acabó, porque así un poco era Santiago y yo soy una veleta, entonces por eso me costaba un poco tanto y cuando vi o sentí más bien que también tú habías evolucionado mucho, yo de verdad sentí como si a mí me hubieran vuelto a poner en mi casa de siempre y de toda la vida y respiré. Pero claro, Santiago me dice, ¿qué quieres? Y a mí solamente se me ocurre decirle algo, una historia súper bonita. Y es que cuando nos habíamos divorciado, cuando yo le dije que nos divorciáramos, le dije, bueno, nos divorciamos y Santiago me dijo, este libro se cerró y se cerró, pero de verdad, usted no crea que esto mañana lo van a ir a abrir y que esto es una terminada de noviecitos ahí que a los 8 días se hablan, esto cerró y se cerró para siempre. Fin, punto final. Y yo le dije, perfecto, es un riesgo que yo estoy pues dispuesta a correr y se cerró esto. Entonces, cuando, volviendo a la conversación esa que teníamos en el café, me dice, ¿qué quieres? Y yo, ay, me dijo, se cerró ese libro con llave. Ese libro se cierra con llave para siempre. Entonces, volviendo a la conversación del café, le digo yo quiero saber qué hiciste con esa llave de ese libro.
O sea, ¿la guardaste o la botaste? Y Santiago se ríe, que a mí me enamoró con su sonrisa en ese momento otra vez y se rió como un poco con algo de timidez, con algo de incredulidad y con algo de miedo, por supuesto, a qué loca se iba a enfrentar en esta tanda, en esta temporada. Y me dice, está guardada, pero está muy bien guardada. Y yo en ese momento solo tenía que decirle, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de buscar esa llave. ¿Pero sabes por qué lo dije? Porque, o sea, yo trato de tener cuidado con las palabras. O sea, para mí... Pero te salieron bien mal, porque por tener cuidado ya terminamos con 3 niños. Sí, sí, pero sabes, yo nunca he sido de, o sea, de los que digo, Sí, de herir, de chao, lárguese, sí, no, tú no eres, bueno, ya no era grosero, porque sí lo fue. Ya tu grosería tú la habías gastado en sí, tu... pero créeme que yo en ese momento, o sea, a mí no se me pasaba nada por la cabeza. O sea, yo decía, sí, chévere haberla vuelto a ver. Y fue una conversación como si nos hubiéramos visto hace, no sé, 8 días. Sí. Fue una conversación muy tranquila, pero volvíamos a lo mismo. Yo volvía y pensaba, tú me dijiste que se podíamos volver a hablar. Yo te dije, sí, creo que nosotros nos hablamos como por unos días ahí. Yo, si tú viajaste, yo no me acuerdo qué fue. Nos hablamos por unos días y a mí siempre me pasaba por la cabeza, era eso. Vamos a volver a lo mismo. Claro, O sea, pues porque no, es que pues para mí los cambios en las personas son muy jodidos. Sí. Son muy jodidos y era lo que yo te decía, yo te lo dije. Sigue viviendo tu vida. Yo te lo dije como 5 veces en esa conversación. Tú tienes una esencia y esa esencia a ti yo no te la voy a cambiar. Y yo te dije, María Clara, hay cosas que el Santiago de antes Ya no hubiera vas a permitido soportar. y no las voy a permitir. ¿Para qué te vas a someter a eso? Yo te lo dije. Le dije, no tiene sentido. Para mí hay unos límites que ya no se van a mover, que se movieron, pero hoy en día no se moverían. Hombre, no te desgastes. ¿Sí? Pero yo estaba decidida, y se acuerdan así como cuando a mis 12 años dije, este es el hombre de mi vida, me voy a casar, pues yo dije, yo lo voy a conquistar, cuésteme lo que me cueste, porque yo realmente estaba encantada y fascinada de lo que había visto, y yo sentía que de verdad yo ya había llegado a un punto en el que había experimentado muchas cosas, siendo consciente de lo que yo tampoco ya quería, que había vivido con Santiago, de lo que viví en mi vida soltera, y sentía que estaba en un punto medio en el que podía tomar una decisión de estar con alguien y estar con alguien de verdad y serio y que me diera paz, porque por fin también entendí esa famosa frase de Santiago, que el amor lo que te tiene que dar es paz y tranquilidad. Entonces Santi me dice, tomémonos esto con calma, y para mí la calma en esto no existe, así que yo dije voy con toda, y voy con toda. Es que yo al día siguiente lo llamo, los 2 días después también, y todos los días es recoge, me lleva, me vamos a comer, y esto parecía a nosotros como de primeras citas de novios de verdad, y que me pongo del perfume de recógeme en el... No, va a ser una belleza, la verdad. Yo me acuerdo de esa época tan linda porque era mi intención total de mostrarte quién era yo ahora, que claramente había cambiado, que claramente era diferente, muchas cosas para bien, otras de pronto no tanto, pero que ya esa revolución en la que yo andaba cuando nos divorciamos, eso ya había pasado. Y también estaba como emocionadísima de ver con qué me iba a encontrar contigo. Y llega una noche, yo creo que unos 15 días, porque esto fue rápido, fue muy rápido cuando yo consumé toda la relación de nuevo. Yo le dije a Santi, ya vamos a comer, pero vamos a tomarnos algo, porque ya esta cosa aquí de que me recojas y me lleves y me traigas y la comidita y ñoña de hamburguesa, no quiero irme y tomarme algo contigo. Y ese día tuvimos conversaciones muy lindas, porque Santiago me preguntó, pues que yo qué esperaba ahora, qué quería. Yo le dije, yo quiero ir con todo, yo quiero tener hijos, quiero tener una relación así como siempre me la he soñado. Entre otras cosas, yo misma le dije algo que a mí ese día también me terminó de enamorar de su respuesta, porque yo le dije, mira, si vamos a empezar una relación, yo quiero que tú tengas total tranquilidad de quién he sido yo, porque a mí no me da pena contar esto y prefiero contártelo ahora y no que después, en 8 días, en 10 días, vengan sorpresas de María Clara qué hizo o qué no hizo, porque yo quiero ser un libro abierto, porque yo, dentro de las cosas que he logrado cambiar ahora, es que yo quiero ser un ser transparente, y si te gusta, perfecto, pero quiero sentir esa tranquilidad. Entonces soy un libro abierto, pregúntame lo que quieras. Y Santiago, en su gran sabiduría, me dice, a mí no me importa saber qué ocurrió de aquí para atrás, me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es lo que yo voy a ver de ahora en adelante. Yo me derretí de amor ese día y dije, ahora sí, vamos a hacer hijos en este instante. Y yo lo embolaté, le pegué una embolatadita linda, porque le dije, llévame a mi casa, al apartamento donde yo había vivido todo este tiempo, y le digo, ven y conoces mi casa, que es linda. Tengo una botellita de guaro arriba, y Santiago me decía, pero no, María Clara, no, tampoco vamos hasta allá, vamos con calma. Y yo, ¿cuál calma? Ven, que no es para eso, vamos
Vamos a tomarnos un guarito y ya, y que conoces mi casa y te vas, ya no pasa nada. Claramente el guaro terminó en que Santiago se quedó a dormir en mi casa esa noche. No, eso que tú dices, para mí, saber lo que habías hecho, no, eso para mí era chisme. Sí, y Pero para hay mí, gente muy chismosa y que eso termina de pero, verdad haciéndole daño. O pero sea, tú fuiste sabio. yo no sé eso que hubiera sumado. Y otra cosa que yo tenía claro, ¿sí? Era, y te lo dije, creo que te lo dije, es si vamos a comenzar a salir o a intentarlo nuevamente, porque pues yo imaginé que esto sí iba a demorar un poquitico más. Yo fui franco y te dije, tranquila, que yo no voy a actuar desde la venganza. Yo fui Ay, muy sí, claro contigo y de te dije, verdad, sí. porque pues, ¿cuál era el Porque yo sentido tenía de ese eso? miedo, claro, ¿Sí? de ¿Cuál era el decir que sentido tan... de eso? Sí, aprovecharme como una situación que se ha presentado para utilizarla a mi favor me parecía una estupidez. Parecía una Perder el estupidez. tiempo de ambos. Lo que sí hubiera querido es que hubiera sido más lento. Ahora, yo hoy en día me pongo a pensar que si Yo no hubiera sido tú así no de hubieras intensa. actuado así, yo creo que yo en algún momento me hubiera salido. Claro. Por lo que te digo, o sea, yo Estabas tranquilo. aprendí a disfrutar mi soledad. ¿Sí? Para mí la soledad antes era algo pues que yo no contemplaba, porque yo no había estado solo en muchísimos años, pero yo aprendí a disfrutar, o sea, me gustaba estar solo, hacer lo que quisiera, dormir cuando quisiera, ejercicio cuando quisiera, comer lo que quisiera. Tenías una O sea, vida de... exacto. Sí, Sin María Clara es que jodieran. y en paz. Entonces para mí eso fue clave, pero sí pienso que si tú no hubieras actuado de esa manera, yo creo que yo me hubiera, nada, o sea, creo que hubiera tenido una balanza, ¿sí? De decir, oiga, chévere esta vieja, comenzó a joder por este lado, mejor como que no, sí, En mejor como estos que días, me quedo quieto como estoy. en estos días mi profesora de yoga me dijo, yo quiero saber por qué a ti no te da, a la mayoría de personas les da como pena o algo de, no sé, de aversión o no usan esa palabra y no son capaces de llamarse a sí mismas intensas. Quiero saber tú por qué lo dices con tanto orgullo. Yo le digo, gracias a mi intensidad, yo estoy casada con el hombre que amo, gracias a mi intensidad volví con el hombre que amo, gracias a mi intensidad tengo los hijos que tengo y a mí la intensidad me ha regalado cosas muy lindas en general, como esas. Santiago esa noche se quedó dormida en mi casa, oigan, pues obviamente qué pasa con dos personas que no se han visto en años y se toman un guaro en la noche en un apartamento, pues ya se lo imaginan, pero se levanta Santiago al día siguiente. Bueno, me levanta más bien porque yo duermo como de verdad muy profunda y de repente oigo por allá un ruido de una correa y él se está vistiendo y me dice, yo, pero ¿cómo así que te vas? O sea, ¿tú quién crees que soy yo? O sea, vas a quedarte aquí conmigo la noche y te largas como si yo fuera quién sabe qué. No, espérate, más bien yo me voy contigo. San Diego me decía, no, María Clara, necesito irme a mi casa, pensar, yo no quería que esto fuera tan rápido, yo no estaba preparada para esto, yo tenía una vida tranquila y yo, pues es que vas a tener una vida tranquila, solo que conmigo. Entonces, bueno, desde ahí yo llegué a la casa de Santi y ¿saben qué fue lo primero que empecé a hacer? Obviamente, oigan, esculcar de cuánto cajón debajo de la cama, la ducha. Empecé a coger shampoos que eran de mujer, cepillos de dientes que tenían colores femeninos, esculqué si encontraba calzones, condones, oigan, de cuánta cosa. O sea, yo de verdad estaba investigando quién había pasado por ahí y todo lo que no me gustó lo boté a la basura. Y Santiago era muerto de la risa y me decía, ¿pero qué haces? Y yo le dije, es que yo vine, y yo cuando vine dije que era para quedarme. Y él, pero yo no te he invitado a dormir acá. Y yo, no, pero pues yo me voy a quedar. Me voy a quedar, es que créeme que de aquí no nos vamos a separar más. Y él se reía creyendo de verdad que era cuento mío, pero pues así finalmente terminó la historia. Porque fue un poco... Claramente Santi, él de verdad, así como nunca me ha aceptado muchas cosas, seguramente tendría gente en su vida, estaba solo, pero pues con gente por ahí rondando, pero yo dije, vengo a marcar territorio con toda, y empezamos a tener una relación muy linda de reconocernos, de entender quiénes éramos, de vencer muchísimos miedos que teníamos el uno del otro, yo de encontrarme de pronto otra vez con una persona, primero vengativa, que hubiese dicho como, claro, ahorita la cojo, en este momento débil, ella ya me la hizo, ahora yo se la voy a hacer con toda, primero eso, segundo de encontrarme otra persona, una persona de nuevo súper psicorrígida, que de pronto no encontrara yo un compañero para poder ser eso que yo había descubierto que yo era. Y Santiago, pues enfrentado a sus propios miedos de lo que yo estaba poseída en el divorcio. Y sí, ese ha sido el camino. Igual, creo que en otros episodios podemos contar cosas adicionales, pero sería bueno como que aquí entendiéramos que pues, el camino no ha sido fácil. A nosotros nos funcionó. Esto hubiera podido salir muy mal, muy mal. Y muy mal es volverlo a intentar y que hubiéramos, digamos, vuelto a caer en la misma situación de antes.
No sé. Sí, esto básicamente de aquí en adelante ya se enterarán ustedes de qué es todo lo que viene, porque vienen los hijos y vienen otra cantidad de retos, otras transformaciones. Básicamente queríamos contarles esto porque yo sí creo en las segundas oportunidades, yo sí creo que la gente puede cambiar. Y estoy absolutamente convencida después de todo lo que hemos vivido, de tantas caídas, de un divorcio, de ir, volver, de cada uno crecer, de cada uno transformarse, que el amor es una decisión y que cuando uno quiere estar para la otra persona y cuando uno quiere adaptarse, lo que uno puede, porque hay cosas en esencia que definitivamente no se pueden cambiar, sí hay un punto en el que esa pareja que tanto quiere puede estar unida y que no se trata de ser una pareja perfecta y linda, sino de ser ese gran equipo. ¿Y a equipo qué me refiero? A dos personas que trabajan juntas, que apuntan en la misma dirección y que se respeta cada uno quién es. Hoy en día, Santiago y yo seguimos siendo dos personas absolutamente diferentes. Yo una veleta, un huracán, lo que quieran, Santiago súper aterrizado, Santiago súper pragmático, pero cada uno viendo cómo desde su diferencia puede adaptarse al otro para que lleguemos a siempre un punto en común. Sí, y sumado a lo que estás diciendo, yo creo que es muy importante siempre demarcar esos límites. Digamos que dentro del aprendizaje que a mí me dejó esto, eh, también creo en las segundas oportunidades, pero ese tipo de cosas yo entendí que no se podían comprometer y quiero ser como enfático en ese tema, porque uno cuando comienza a mover los límites, lo único que está es dilatando algo que inevitablemente va a pasar. Eh, yo creo que si uno tiene las reglas del juego claras, si uno sabe lo que quiere, si uno sabe lo que quiere la otra persona, pues hombre, uno respeta lo que la persona quiere y es importante que también respeten lo que uno anhela. Si no, yo creo que si no hubiéramos hecho eso, por ejemplo, en esta segunda etapa, creo que las cosas, insisto, hubieran salido muy mal. Y en sus relaciones siempre conversen las cosas. Este pocillo mío que tengo aquí en las manos en este momento tiene una grieta y esa grieta claramente si no se arregla en este momento va a terminar destruyendo este pocillo hasta volverlo polvito. Y así mismo pasa con las relaciones. Conversen a tiempo antes de que estallen las crisis y si les llega una crisis, aprendan de ella. En mi caso, hoy y con todo lo que les he contado, de todo lo que me dolió y de todo lo que sufrí, solamente creo que Santiago y yo tenemos una conclusión muy linda para terminar esto y es que era una crisis que necesitábamos vivir, algo que necesitaba pasar para que nosotros pudiéramos crecer. A veces se necesitan estos golpes, a veces no se tiene que llegar a tanto, pero siempre estén dispuestos a solucionar y arreglar. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.